Mire, a ver, en su momento yo creo que el Ecuador estuvo obligado a emitir el salvoconducto y dar paso al asilo y más allá, y luego, pues, por supuesto, demandar ante órganos internacionales la distorsión del asilo realizada por México, porque claramente fue distorsionante. Excedió México sus potestades en el marco de los artículos eh, 3 y 4 de la Convención de Caracas. Sin embargo, yo creo que en este momento ese tema ha sido de alguna manera zanjado por la propia Organización de Estados Americanos, por la propia OEA, que en su resolución, además de condenar la incursión en la Embajada de México, en los puntos 4, 5 y 6, sobre todo el sexto, claramente hace alusión a la obligación de los países de no distorsionar el uso de las sedes diplomáticas, en clara referencia a la actuación inadecuada de parte de México al otorgar el asilo. Yo creo que en eso está la comunidad americana, sobre todo, está clara de que México pues, actuó desde perspectivas claramente políticas y en lo jurídico lo hizo de manera inadecuada al otorgar un asilo a un delincuente común, calificando a la naturaleza de los delitos por los cuales se le había sido condenado de políticos. Instrumentos internacionales prevalecen sobre cualquier norma nacional. Punto. Así de sencillo. Y las embajadas no se tocan. Se acabó. Podemos entender el contexto, podemos indignarnos con la actuación de López Obrador y de México en relación a un delincuente común como Glass, todo lo que usted quiera, pero no se puede incursionar dentro de las embajadas. Tenemos algunos antecedentes recientes, ¿no? El caso Dajic, el caso Bucaram, recordemos que Bucaram también estuvo asilado políticamente en Panamá, pero claro, ahora, en estos casos, yo creo que hay que tomar en cuenta algunos elementos de contexto. Para Glass, el tema se le venía muy complicado porque sabía que se iniciaba el juicio de Pollitt en la Florida. Y sabía perfectamente que su nombre iba a salir, como en efecto ha salido en todos los testimonios, como el factor de corrupción del gobierno de entonces. Es decir, Glass era de alguna manera el que pasaba el sombrero y el que recolectaba los sobornos de las diferentes empresas. Solamente Odebrecht afirma haberle entregado entre depósitos y efectivo 18 millones de dólares, nada más. Estamos hablando de una sola empresa en un solo sector. Glass estuvo encargado de otros sectores enormes e importantísimos como telecomunicaciones, como hidroeléctricas, en donde Odebrecht no tenía participación. Así que vaya usted sumando cuánto recibió en sobornos para él, para Correa y para toda la estructura gubernamental que operaba entonces. Eso por un lado. Por otro lado, hay un tema que yo creo que no se ha analizado adecuadamente o suficientemente, mejor dicho, en el asunto este del asilo y de la invasión a la Embajada de México. Y es que 4 días antes, porque la incursión en la embajada se produce el viernes 5 de abril, si no me falla la memoria, pero 4 días antes, el 1 de abril, Israel bombardea el consulado de Irán en Damasco, en Siria, y mata a 7 altos cargos de Irán. Ojo, es decir, si estamos hablando de intrusión, de invasión en una sede diplomática, claro, lo uno no tiene absolutamente comparación con lo otro, ¿no? En el caso de Israel, bombardea el consulado de Irán y mata a 7. Y claro, la reacción de los Estados Unidos ha sido, respaldamos a Israel y advertimos a Irán que no toleraremos represalias. Claro, entonces, en ese contexto, 4 días después, se produce una intrusión en la Embajada de México infinitamente menos violenta ni menos invasiva que la de Israel a Irán. Y por supuesto, esto explica de alguna manera la reacción de los Estados Unidos, que lo que dijo en otras palabras es, a ver, par de muchachos, dejen de pelearse y pónganse de buenas, ¿no? Hemos visto que la reacción de los Estados Unidos ha sido bastante moderada en relación a lo hecho por Ecuador, que ¿Qué es lo más probable? ¿Qué castigo podríamos esperar más que otros? vea, lo más probable, conociendo de alguna manera, como conozco el
la, la estructura del derecho internacional público, lo más probable es que no pase nada. Primera cosa, el juicio, los procesos ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya demoran entre 8 y 10 años. Cualquier decisión que vayamos a recibir será a partir de 2032 a 2034, para empezar. De hecho, hay una pretensión de Irán contra los Estados Unidos que estaba todavía pendiente de resolución de 2016 y resuelven en orden cronológico. Así que estamos hablando de algunos añitos por delante. Segundo, la pretensión de México no es de sanciones económicas, no. México lo que dice es que se expulse a Ecuador de las Naciones Unidas mientras no pida disculpas por lo realizado en la embajada. Es condicionado. Es decir, condicionado a al pedido de disculpas. Pedido de disculpas que creo que es procedente. Es decir, yo creo que después de lo hecho por el gobierno de Ecuador, y obviamente eso no lo hará en esta semana, que estamos todavía en campaña de la consulta popular, pero posteriormente y en su momento, pues dentro del marco de toda una estructura de acercamiento que tendrá que generar el gobierno de Ecuador con México, con seguridad se pedirán las disculpas del caso. Y yo creo que ese caso de la Haya terminará en un acta transaccional amistosa entre Ecuador y México. Es decir, ni siquiera le veo mucho futuro como caso para que se pueda llegar a tomar una decisión. Creo que por ahí no va la cosa. Ahora, doctor García, quería preguntarle algo a usted, jurista, pues, pero también se arma de estrategias en sus casos y sabe que la estrategia es importante en la vida y más aún en un gobierno. Mire, yo no sé si podamos llamar estrategia a lo que tenemos. Yo creo que existe una visión electoral en el gobierno, un gobierno que nace electoralmente, es decir, que por lo corto de su mandato, desde el día 1, lo que hemos tenido es un presidente candidato a la reelección. Así que yo creo que todos los actos realizados por gobierno van de alguna manera encaminados a esto, ¿no? En este caso, a apuntalar la consulta popular, en este caso, y posteriormente a apuntalar la reelección de Noboa como presidente de la República. Y yo creo que si a eso pues les llamamos estrategia, pues sí hay una estrategia, pero yo creo que básicamente hay una visión electoral de gobierno, lo cual obviamente nos pasa factura como país. Además, una visión electoral un poco distorsionada, ¿no? Porque mire usted que la consulta popular se realiza en abril y resulta que desde el 1 de abril empieza a regir el incremento del IVA. Y no hay nada más impopular que un incremento de impuestos a la hora de plantearse electoralmente la política. Bueno, pero, ok, cosas de este gobierno creo que tiene un poco dañado el timing, pero sí, o sea, de una u otra manera ha terminado pues saliéndose con la suya. Este tema de México, que claramente es indefendible, sin embargo, electoralmente pues le ha dado algún rédito y le ha dado oxígeno político que necesitaba, porque realmente venía muy flojo para la consulta popular. Ojo que una pérdida en una consulta popular, y eso ya nos demostró Lazo, pues en cualquier contexto sería devastador para el proyecto político del gobierno. Al interno hay, por ejemplo, un anuncio de la visita de un cónsul, de un representante de Alemania hacia Jorge Glass. ¿Qué se puede hacer dentro de este cónsul? El señor Glass tiene nacionalidad alemana adicionalmente a la ecuatoriana. Alemania, como hace con todos sus nacionales que están privados de libertad en cualquier parte del mundo, despliega sus estructuras consulares para garantizar de que esas personas tengan un trato adecuado, pero de ninguna manera va a propiciar temas de impunidad ni mucho menos. Conociendo como les conozco a los alemanes bastante bien, yo he vivido ahí años, y ellos no se prestan para esto, pero como un país serio y como corresponde y como deberían hacer todos, pues despliegan sus estructuras consulares para ver que tenga buena alimentación, que esté confinado en condiciones adecuadas, que reciba atención de salud, etc. Eso sí, por supuesto lo hace, y en el caso de Glass y de cualquier alemán que esté privado de libertad en cualquier parte del mundo.
Y en el lado internacional, doctor García, ¿hasta dónde podríamos llegar? ¿Existiría realmente una condena? ¿Podría existir la salida del país de la Organización de las Naciones Unidas? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Esa es una petición hecha por México muy tirada de los cabellos, que un poco es, o sea, poner algo por poner, pero sabe perfectamente. Vea, si fuera así, Israel, que bombardeó un consulado hace 4 días antes que el Ecuador se meta a la embajada para sacarlo a Glass, pues debería haber sido expulsada hace tiempos y no lo van a hacer. No lo va a hacer. Mire, inclusive en el caso de la OEA, usted ve que la resolución, si bien condena la intromisión en la embajada, no establece sanción alguna. Claro. Aún más. Y no solo eso, sino que los puntos 4, 5 y 6 le pegan de refilón a México. Y le dicen, sobre todo en el punto 6º, claramente que los países deberán asegurarse de no distorsionar la utilización de sus sedes diplomáticas. Ese es un puñetazo en el ojo directo a México, que utilizó la embajada como un instrumento de impunidad al otorgar el asilo a un delincuente común como Glass. Ahora, doctor García, hemos visto ciertas señales que ya creo que hay que tomarlas en cuenta, no significa necesariamente que vayamos hacia allá, por cierto, pero que tienen que ver con tal vez el inicio de una cierta deriva autoritaria por parte del presidente. Recordemos también los inicios de Rafael Correa, que era pura simpatía, pues no, y cantos de Inti Illimani en los Andes y todo el mundo aparentaba felicidad. Inclusive los que lo apoyaron en su momento, que creo que fueron importantes para que haya obtenido el triunfo electoral, y luego terminaron siendo sus enemigos, inclusive sancionados drástica e ilegalmente. Pero ¿cómo ve usted? Porque estos temas empiezan de a poco y luego uno no sabe cómo terminan. Esta excesiva simpatía, este buquelismo y ciertas cosas que pueden irnos dando una pauta que, si no se ponen los diques adecuados, esta deriva autoritaria pudiera florecer. Mire, el problema no es, porque claro, siempre nos planteamos qué le pasó a esta persona, por qué cambió. O sea, gente que inclusive conocía personalmente que conoce personalmente y de manera íntima a nuestros mandatarios antes de llegar al poder, y luego los ven cómo cambian, dicen, bueno, ¿qué le pasó? Y yo creo que no es un problema tanto yo creo que no es tanto un problema de los mandatarios, sino de los mandantes. O sea, definitivamente nuestra ciudadanía ama el autoritarismo. Así es. Perdóneme, pero exige y obliga a los mandatarios, a los gobernantes, a volverse autoritarios. Exige autoritarismo. Mire usted, por ejemplo, con todos los problemas de seguridad ciudadana que hemos tenido, que han sido muchos, pues la medida más aplaudida del gobierno fue el decretar el conflicto armado interno. Es decir, una guerra civil que evidentemente no existe. O sea, cualquiera con 2 dedos de frente que llegue al Ecuador y dice, ¿dónde está la guerra? Aquí no hay guerra. Acá lo que tenemos evidentemente son grupos criminales con mucha capacidad de violencia que actúan de manera focalizada, pero no tenemos una guerra civil, o sea, por ningún lado. Sin embargo, cuando Noboa emite el decreto 111 y decreta guerra interna, conflicto armado interno, claro, la gente aplaudió. ¿Por qué? ¿Qué era lo que se imaginaba la gente? Que iba a haber un conteo de cadáveres. Claro. La gente le dijo, bueno, por fin llegó un gobierno que va a hacer lo que tiene que hacer, que es salir a matar a los delincuentes. Claro, en la medida en que van pasando los meses y se dan cuenta que no hay el conteo de cadáveres, que lo que sí tenemos son mega operativos policiales que se hubieran podido además hacer sin necesidad de decretar conflicto armado interno, pues bueno, ahí se va desencantando la gente y empieza a bajar la popularidad del presidente de manera drástica. Y de ahí ha tenido que también hacer acciones como estas, o sea, 18 puntos en un solo mes, que es una barbaridad de bajada. Es decir, tuvo un descenso espectacular en popularidad. ¿Por qué? Porque es una estructura de gobierno, es un presidente que se mueve en base a percepciones. Y claro, no se puede gobernar en base a percepciones, porque las percepciones por su propia naturaleza son momentáneas, son coyunturales. Entonces no se puede, o sea, yo a la gente le puedo decir tenemos seguridad, pero va a llegar un momento en que la gente va a tener que abrir el refrigerador y ver qué es lo que hay adentro. Va a llegar un momento en que a la gente le va a llegar las tarifas de luz, agua, gas, etc. Y claro, ahí es cuando tiene esos golpes de realidad
que matan a las percepciones. Entonces, ahorita, por ejemplo, con lo de la Embajada de México, nuevamente se ha generado la percepción de un líder buquelista, fuerte, autoritario, que está dispuesto a pasarse por la faja las normas, incluso las normas internacionales, con tal de proteger, entre comillas, a la ciudadanía y garantizar que los delincuentes vayan a la cárcel. Doctor Claro, García, esto da un rédito momentáneo, ¿no? Doctor García, lamentamos, siempre nos queda muy corto el tiempo, pero ya estamos pasados con 2 minutos. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. Muchas gracias a usted por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. No, muy amable. Esperamos poderlo tener en una próxima ocasión. Ya 9:32. Agradecidos siempre por su fiel sintonía. Hasta aquí hemos llegado en la mañana en RTP. Les deseamos un excelente fin de semana y también una excelente finalización de jornada, porque aún estamos viernes y nos queda un largo día por recorrer. Háganlo de la mejor manera. Viernes 12 de abril, que disfruten. Hasta aquí la mañana.